Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Ashley Enver rompe el silencio. Los comentarios de las fans de Özkan la hacían llorar en silencio. Descubre todos los detalles. Durante años, la relación entre Ashley Enver y Özkan Deniz fue una de las más comentadas en el mundo del espectáculo. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Istanbul Helin, su química en pantalla desató una ola de rumores sobre una posible relación amorosa fuera de cámaras. Pero lo que muchos no sabían es que, mientras el público idealizaba esa conexión, Ashley vivía una batalla emocional silenciosa por los comentarios crueles y constantes de las fans de Özkan. Intentaba no leerlos, pero estaban en todas partes, confesó Ashley en una reciente entrevista exclusiva con una revista de celebridades. Algunas me llamaban oportunista, otras decían que nunca estaría a su altura. Al principio pensé que pasaría rápido, pero no fue así. Lo que comenzó como una ilusión profesional, se tornó en una experiencia agridulce. La actriz contó que hubo noches en las que lloraba sola, sin entender por qué tanto odio venía de personas que ni siquiera la conocían. No era una relación oficial, ni había nada que ocultar. Pero la gente me juzgaba como si hubiera cometido un crimen. Mientras Özkan Deniz mantenía silencio sobre la situación, Ashley sentía que debía cargar sola con el peso de la opinión pública. Esperaba que él dijera algo, que calmara a sus seguidoras, pero nunca lo hizo. Eso me dolió más de lo que podría admitir en ese momento. Y es que, según fuentes cercanas al entorno de la actriz, Ashley consideró varias veces alejarse de los proyectos televisivos, ya que el acoso virtual la afectó no solo emocionalmente sino también profesionalmente. Recibía mensajes privados deseándome cosas horribles. No entendía por qué mi trabajo provocaba tanto odio en ciertas personas, relató con la voz entrecortada. En medio de esta tensión, una fuente que trabajó en el set de la serie reveló que el ambiente entre ambos actores se enfrió con el tiempo. Había respeto, pero también distancia. Ya no se reían juntos como antes. Ashley estaba más seria, más callada. Pese a todo, la actriz decidió enfocarse en su crecimiento personal. Con el tiempo, encontró fuerzas para dejar atrás lo vivido y comenzar de nuevo. Aprendí a no definir mi valor según los comentarios de los demás. Hoy soy más fuerte. Sin embargo, el tema volvió a salir a la luz recientemente cuando una fan de Ashley publicó en redes sociales un mensaje defendiendo a la actriz y recordando el silencio de Özkan en aquel momento. El mensaje se volvió viral, generando una ola de solidaridad hacia Enver. Las reacciones no se hicieron esperar. Diversas celebridades del medio artístico comenzaron a mostrar su apoyo a Ashley Enver, reconociendo el valor de alzar la voz en un entorno tan exigente y cruel como el del espectáculo. La actriz Melissa Sosen comentó en una entrevista: Ashley siempre ha sido una mujer íntegra, muy profesional. Lo que vivió refleja lo que muchas actrices enfrentamos en silencio. Al mismo tiempo, algunos portales de entretenimiento comenzaron a investigar los antecedentes del conflicto, rescatando antiguos comentarios de redes sociales en los que las fanáticas más extremas de Özkan Deniz dejaban mensajes cargados de odio hacia Ashley. Era solo una sombra junto a él, decía uno. Nunca estuviste a su nivel, escribía otra cuenta. Estos mensajes, aunque antiguos, volvieron a circular, generando indignación general. En medio de esta nueva oleada mediática, Özkan Deniz fue abordado por la prensa durante un evento en Estambul. Aunque al principio intentó evadir las preguntas, finalmente respondió con una frase ambigua: cada uno vive su verdad. Yo respeto a Ashley y le deseo lo mejor. La falta de una disculpa o una postura más clara volvió a generar críticas, incluso entre sus propios seguidores. Mientras tanto, Ashley ha sabido capitalizar su experiencia para inspirar a otras. En una reciente conferencia sobre salud mental y redes sociales, fue invitada como oradora principal. El acoso emocional deja marcas invisibles. Yo lo viví. Y sé que muchas mujeres también lo viven, en silencio. Pero ya no más, expresó con determinación.
Su intervención fue ovacionada de pie. En redes sociales, miles de mujeres comenzaron a compartir historias similares bajo el hashtag #Ya no más silencio, creado por una fan de la actriz. El movimiento no solo se volvió viral en Turquía, sino que también cruzó fronteras, con mensajes de apoyo desde Latinoamérica y Europa. Gracias, Asl, por ser nuestra voz, se leía en numerosos comentarios. A raíz de este impacto, una plataforma de apoyo psicológico para mujeres en medios públicos propuso nombrarla embajadora de una nueva campaña contra el acoso digital. Aunque aún no ha confirmado su participación, Asl se mostró interesada en proyectos con impacto social real. Si mi historia puede cambiar aunque sea una vida, valió la pena hablar, dijo recientemente en una publicación. Por otro lado, algunas voces cercanas al entorno de Özkan han comenzado a sugerir que el actor no estaba completamente al tanto de la magnitud del odio que Asl enfrentaba. Él estaba muy enfocado en su carrera, y aunque eso no lo justifica, quizás no entendía el peso emocional que ella cargaba sola, comentó un productor que trabajó con ambos. La narrativa ha comenzado a virar. Lo que inicialmente fue una confesión dolorosa se ha convertido en una conversación nacional sobre el rol de la fama, la presión de las redes sociales y la falta de empatía. Muchos se preguntan ahora cuántas Asls existen en el mundo del entretenimiento y por qué se normaliza tanto el sufrimiento silencioso. A nivel personal, la actriz ha retomado su vida con una nueva filosofía. Practica meditación, se ha mudado a una casa rodeada de naturaleza, y está escribiendo un libro en el que relatará con más profundidad su experiencia. No será un ajuste de cuentas, sino un relato honesto. Porque sanar también es compartir, adelantó en una entrevista reciente. Los medios ya especulan que la publicación de ese libro podría generar aún más revuelo, especialmente si se revelan detalles inéditos sobre su relación con Özkan Deniz y los años posteriores al fenómeno de Istanbul Helin. Sin embargo, Asl mantiene una postura firme: no quiero dañar a nadie. Solo quiero sanar y ayudar a otras a hacerlo. Este renacer de Asl Enver ha sido bien recibido por su comunidad de fans, quienes la apoyan con más fuerza que nunca. No es solo una actriz talentosa, es una mujer valiente, se lee en uno de los mensajes más compartidos. La actriz, por su parte, ha agradecido cada gesto con humildad: ustedes me dieron la fuerza que necesitaba para seguir. Con una nueva serie en preparación, esta vez en una plataforma internacional, Asl parece estar lista para una nueva etapa profesional, libre de prejuicios y con la voz más firme que nunca. Su historia es una muestra clara de que, incluso en medio del ruido, siempre hay lugar para la verdad. Y hasta aquí llega nuestra historia de hoy. Si te ha conmovido lo que contó Asl Enver y quieres apoyar a todas las mujeres que atraviesan situaciones similares, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu opinión en los comentarios. Tu voz también cuenta. Hasta la próxima.